Bueno, pues ha sido una jornada muy productiva, hermanos. Hemos aprendido mucho de parte de Dios. El Señor está integralizando toda la instrucción que tiene para su iglesia, para los maestros, para los papás, a través de las enseñanzas. Ahorita en la mañana, el pastor Toño Espinosa comentaba algo importantísimo sobre la disciplina. La disciplina, hermanos, es casi como una ingeniería divina, porque es un diseño, es un proceso, no es algo que deba de ejecutarse en forma tajante, categórica, pensando que en sí mismo esto va a reportarnos resultados, ¿no? Ya hemos visto, es un proceso, es un diseño. La pastora Vicky nos acaba de enseñar que es una labor administrativa. Entonces, la disciplina es todo un proceso metódico, pero también es dinámico. No es un proceso muerto, es un proceso vivo, es orgánico, es dinámico. Y bueno, cuánto nos es necesario continuar aprendiendo de este tema. Yo quiero compartir en esta oportunidad un tema que fundamentalmente va a hablar del rol del papá, me estoy refiriendo del varón, en la disciplina de los hijos, el rol del padre, del varón, en la disciplina de los hijos. Mi esposa y yo en este tema hemos bíblicamente identificado una segmentación en dos grandes fases de este proceso, de este diseño de la crianza, de la paternidad. Identificamos fundamentalmente una fase formativa y una fase posterior, que es una fase informativa. Como lo decía el pastor Antonio Ortiz, si nosotros sabemos desempeñarnos de forma adecuada como papás, como instructores, como formadores, en la fase formativa de nuestros hijos, entonces llegaremos a una etapa de amplia plenitud en nuestra convivencia con ellos en la fase informativa. La fase formativa, evidentemente, es de lo que estamos hablando en este congreso: cómo darle forma, cómo modelar, cómo instruir, cómo conducir, a fin de poder obtener una forma identificable de Cristo en la vida de nuestros hijos. Proverbios 19:8, hermanos, dice de la siguiente forma. Voy a darle una lectura dinámica a los versos para no detenerme en la búsqueda. Si tú quieres apuntarlos y reestudiar en tu casa, estaría muy bien. Proverbios 19:8 dice: castiga a tu hijo en tanto haya esperanza. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no todo el tiempo representa una esperanza con una oferta de resultados correcta o garantizable de parte de Dios. Hay un tiempo de esperanza para instruir a nuestros hijos, pero si se nos va ese tiempo, como lo decía el pastor Toño Espinosa, inevitablemente, hermanos, habremos perdido la oportunidad de instruirlos, de corregirlos, de guiarlos, de modelarlos. Entonces hay un tiempo de esperanza para el padre. Muchas veces nos desalentamos en la crianza porque los resultados eventualmente no son tan rápidos, tan dinámicos como nosotros deseáramos, pero el Señor nos dice que en tanto estemos enfocados en hacerlo en la forma bíblica, podemos mantener esa esperanza. El Señor nos da una promesa, una esperanza de que las cosas resultarán bien en la crianza de los hijos. Corrige a tu hijo mientras aún puedas, mientras haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, una vez más, aquí vemos en este proverbio cómo es que la disciplina, hermanos, no es una mecánica de extroversión de nuestras frustraciones en el proceso educativo de los hijos. No, no es así. No es propiamente para destrucción, definitivamente, sino que la disciplina es para edificación, para construcción ¿de qué? De un carácter bíblico, de un carácter cristiano en nuestros hijos. Otra traducción de este mismo verso dice: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. Entonces, hermanos, vemos que el castigo propio que se puede incorporar a la mecánica de la crianza y a los esquemas disciplinarios, al proceso, no es para destrucción, sino es para edificación. Proverbios 19:19 continúa diciendo: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males.
Entonces, una vez más, la Biblia nos está advirtiendo que la violencia destruye, pero ahora también nos muestra que añade nuevos males. Cuando un hijo es sujeto de violencia disfrazada de disciplina, como lo decía el pastor en la mañana, espiritualizamos o cristianizamos el castigo o la ira no contenida por la frustración en el proceso de educación, y entonces decimos que estamos disciplinando, pero realmente estamos siendo violentos, y dice la Biblia que esto genera una incorporación de nuevos males. ¿Y qué significa esto? Bueno, que podemos esperar que cuando nuestros hijos no son debidamente instruidos por nosotros y son afectados por una violencia excesiva, entonces nuevos males como el resentimiento, como la amargura, como el dolor acendrado en el corazón, la falta del perdón, se van a generar, se van a gestar. Se van a gestar también reproducciones de esta perspectiva errónea en la educación en las siguientes generaciones. Nuevos males en el corazón de nuestros hijos, pero también nuevos males en la sociedad. Hemos comentado que la disciplina tiene el fundamental propósito también de incorporar virtud a la sociedad, de incorporar valores dignos a la sociedad. El verso 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchos consejos en el corazón de la humanidad, hermanos. Hay mucho consejo en la psicología, hay mucho consejo en la psiquiatría, en las filosofías, en los sistemas de pensamiento que emergen día a día, que abrevan de una forma exorbitante. Siempre hay nuevos sistemas, nuevos modelos, nuevas prácticas, nuevos sistemas de enseñanza. Pero el Señor nos dice: mira, no te desvías ni a izquierda ni a derecha. Tú tienes que establecer tu vista en el consejo de Jehová. Y la palabra consejo es el hebreo etzá, que significa plan, acuerdo, designio y propósito. Es decir, en el consejo de Dios se encuentra el plan, se encuentra definido el propósito, y el Señor nos garantiza el resultado. Entonces, por ninguna mecánica pedagógica, como decía la hermana Vicky, por ningún método, hermanos, vayamos a cometer el error de sustituir los principios. Los métodos son temporales, los principios son eternos, y un grave error es sustituir lo eterno por lo temporal. Entonces, el método, el consejo lo tiene Dios en la palabra, y la crianza se tiene que hacer en un sistema de instrucción donde efectivamente se tiene que incorporar una dosificación de dolor para poder modificar la conducta, pero es un dolor, hermano, que está dosificado y que está perfectamente definido en la Escritura. Bueno, el texto base lo conocemos, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, nuevamente, entendemos que bíblicamente el propósito de la disciplina es instruir, formar para producir identidad bíblica en los niños. La disciplina es una horma que delimita la forma apropiada. Pero no es una horma a la cual introduzcamos a nuestros hijos de forma dolorosa o de forma violenta. No, es un proceso, es un diseño, es una dinámica. Yo tengo una alta expectativa de lo que el Señor nos va a continuar enseñando a través del pastor Toño Espinosa con estos esquemas del diseño de Dios. El uso de la disciplina, el diseño de la disciplina es la mente de Dios, el origen es Dios, se gesta en el corazón, pero el Señor la transfiere hacia los papás. Es un uso de Dios transferido hacia los padres, y esto lo vemos en Efesios 6:4, versos que ya hemos estudiado, pero que es importante retomarlos, tienen mucha información. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una transmisión del uso de la disciplina hacia los papás. En Deuteronomio 6:5, ya lo citaba también el pastor Antonio en la mañana, el Señor nos deja ver muy claramente cuál es la función de la instrucción en la palabra de Dios en nuestros hijos desde
desde el principio, desde que prácticamente han nacido y de ser posible aún desde el vientre de la madre, hermano, porque la palabra de Dios es una palabra que tiene vida y que tiene espíritu y muchas veces no se requiere propiamente de la decodificación de la mente porque va directamente ministrando al corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para que tú puedas repetir la palabra de Dios a tus hijos y formarlos en el temor de Dios, primeramente la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, en nuestro corazón. ¿De dónde emerge la instrucción bíblica para nuestros hijos? No emerge de la boca, no emerge de la mente, no emerge del raciocinio, emerge de un corazón transformado, de un corazón redimido, de un corazón renovado por la palabra de Dios. Si primeramente en el Padre no se encuentra debidamente depositada en ese proceso continuo de transformación la palabra de Dios, entonces, hermano, será ineficaz que únicamente lo menciones como una mecánica sistemática. No funciona así. Primero tienes que atesorarla, primero tienes que amarla tú y entonces comenzarás a ser eficaz para poder instruir una palabra que a la postre va a generar amor en el corazón de tu hijo hacia la misma palabra. Estarán sobre tu corazón y entonces ya las podrás repetir y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo, hermanos. Cuando la palabra, hermanos, es enseñada en forma correcta, entonces el niño decodifica la disciplina. El antecedente a Efesios 6, hermanos, que es este verso que les acabo de dar, instruye a tu hijo no para destruirlo, sino con disciplina y con amonestación, tiene un contexto antecedente. Y el contexto es Efesios 5, 22 al 33, en donde la Biblia nos hace una perfecta descripción del diseño divino del matrimonio. Y nos habla de las funciones del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa en el seno del matrimonio. El Señor nos dice que los hombres tenemos la obligación de amar a nuestras mujeres en forma sacrificial, en tanto que las mujeres tienen la responsabilidad de respetar al marido como al Señor. Entonces, en un matrimonio bíblico podemos identificar funcionalidad, respaldo de Dios cuando existe respeto de la mujer hacia la autoridad del marido, pero también existe amor sacrificial del marido hacia su mujer. El respeto es para el hombre lo que el amor es para la mujer. Un matrimonio puede coexistir aun si la mujer no ama a su marido en tanto lo respete. Yo conozco matrimonios donde él tiene 70 años de edad, una cuenta bancaria bastante abundante y está casado con una chica de 22 años que lo ama profundamente. No, evidentemente no. Ahora esta persona sabe que no le ama a esta mujer, pero le es suficiente con que mientras él viva y estén casados, ella le respete. Entonces el respeto es para el hombre lo que el amor es para la mujer. Y esta simbiosis, esta combinación equilibra el matrimonio. Claro que cuando tu esposa te ama es glorioso y es maravilloso y también hay una incorporación del respeto del hombre hacia la mujer, pero funciona de esta forma. El punto aquí, hermanos, es que el antecedente de la función de la crianza cristiana se establece en el fundamento de la paternidad, se establece en el fundamento, de la vida matrimonial. Inmediatamente después nos damos cuenta cómo se abordan estos temas, de tal forma que el escenario bíblico para la crianza de los hijos es el matrimonio. Así lo diseñó Dios. La forma en la cual tú puedes garantizar un respaldo de Dios en la crianza de tus hijos, hermanos, es que ésta se dé en el seno del matrimonio. Aunque como estudiamos también ayer, cuando existe la ausencia del padre o de la madre, bueno, son sustituidos por Dios y superados por Dios en mucho cuando esto se gesta en el temor de Dios en la vida del papá o de la mamá que están a cargo. Génesis 1:27, quiero hablar sobre esto, hermanos. Cómo es que la familia, hermanos, el matrimonio es el fundamento de la paternidad, de la crianza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Aquí en esta bendición de Dios estamos viendo el momento en el cual Dios casa, Dios celebra una ceremonia conyugal, matrimonial, entre Adán y entre Eva.
Un día una persona me comentó, bueno, no, yo podría vivir en unión libre con mi esposa, pero por causa de mi ministerio y por testimonio yo me decidí casar con ella. Pero la realidad es que en ningún momento la Biblia habla del matrimonio entre Adán y Eva. Bueno, pues aquí hay una carencia de interpretación, una interpretación sesgada, porque aquí estamos viendo el momento en el cual Dios bendice la unión conyugal, los crea hombre y mujer y los bendice. Aun cuando una pareja de hombres casados civilmente quieren la bendición de Dios, ellos dicen, nos queremos casar por la iglesia para que Dios nos bendiga, ¿no? Aun cuando el matrimonio civil en sí mismo, hermano, ya involucra la bendición de Dios, pero aquí estamos viendo cómo es que Dios crea a un hombre, a una mujer y los bendice, los une conyugalmente y les dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios entonces primeramente los une en matrimonio, constituye una familia y después les da la tarea de ser papás. Los bendice y entonces les da la asignación de multiplicarse, de procrear y de llenar la tierra. Entonces la base, hermanos, la base de la familia es el matrimonio, no la paternidad. La paternidad es por causa del matrimonio, no el matrimonio por causa de la paternidad. Ese es el diseño bíblico. Y eso es importantísimo porque hoy casi que te tienes que casar, los jóvenes se tienen que casar por causa de la paternidad. ¿Cuántos aquí podrían decir, pastor, ese fue mi caso porque no fue que yo quisiera casarme, fue que me tuve que casar o fue que me casaron? Porque bueno, ya venía una paternidad en progreso, en camino y nos tuvimos que casar. Hermano, ese es un inicio fuera del diseño. La paternidad es por causa del matrimonio, no el matrimonio por causa de la paternidad. Cuando llegan a la iglesia algunas personas a pedir consejo bíblico, parejas, pastor, tenemos tales problemas y requerimos una instrucción bíblica. Bueno, lo primero que preguntamos, mi esposa y yo, ¿cuántos años tienen de casados? Bueno, casados. Bueno, mire, estamos desde hace 25 años juntos. Tenemos hijos, una de 20, otra de 15, otro de 12 y la de 20 ya casi termina la carrera y nos amamos profundamente. Entonces, bueno, la primera dirección es, mire, por demás que hablemos de cualquier precepto, principio bíblico de consejería matrimonial, porque lo que Dios hace es diseñar consejo para el matrimonio, no para una relación de fornicación. Y todo el romanticismo de 20 años no constituye un matrimonio y por tanto tampoco constituye una familia. Lo que usted tiene no es una familia. Los hijos no constituyen una familia. Los hijos no constituyen un vínculo familiar. La familia se constituye en la base del matrimonio. No están casados. Con toda pena le tengo que decir, no son una familia. Son una vinculación alternativa aceptada por la sociedad, aún tipificada legalmente, pero no pueden tener la bendición de Dios como familia simplemente por el hecho de que no están constituidos en el fundamento familiar que es el matrimonio. ¿Cuál es el primer consejo que se le tiene que dar a esa gente? Necesitan casarse, porque no importa cuánto se amen, el amor y el romanticismo no rompe el pecado de fornicación. 20 años de paternidad no rompe la fornicación. Que su hija esté terminando una carrera universitaria no rompe la fornicación. Lo que rompe la fornicación es el arrepentimiento y la obediencia a los preceptos de Dios. Se tienen que casar cuanto antes, porque si no seguirán en una condición de pecado. Dios bendice entonces, hermanos, su voluntad. Dios no desciende el estándar moral, Él no se adapta a las condiciones de vida de la gente, sino que con la palabra y la transformación del Espíritu Santo va incorporando a la gente a su estándar, al estándar del diseño de Dios. La voluntad de Dios para constituir una familia entonces es el matrimonio. Por eso el divorcio, hermanos, no es algo que disuelva el matrimonio, sino que fundamentalmente es algo que desintegra la familia. Desintegra no únicamente el matrimonio, sino que desintegra la familia y genera grandes problemas en la mente de los hijos. La única causal bíblica para el divorcio, hermanos, dada por Jesús, Él dice, a no ser por causa de fornicación.
inmoralidad sexual, y esto no de forma inmediata, obviamente, porque antes del ejercicio de la ley hay que extender la misericordia, y solamente, cuando tú ya hiciste lo necesario, ¿verdad?, lo posible para poder aún persuadir con la palabra a tu esposo, a tu esposa, cuando te fueron adúlteros, y ya el adulterio de él es impenitente, incorregible, irreconciliable, y definitivamente está centrado en ese pecado, entonces podría proceder el divorcio sin que el Señor penalice esto. Tienes la bola de tu mano, de tu parte, y puedes tomar la siguiente jugada. Entonces, hermanos, en el diseño de familia, en el diseño de matrimonio para la crianza bíblica, a quien Dios le entrega fundamentalmente el ejercicio en un primer momento de la disciplina es al hombre, no es a la mujer. Esto lo hablaré ya mañana en mi última participación, cuál es el rol de la mujer en el ejercicio de la disciplina, pero fundamentalmente, de manera primaria, Dios le entrega al varón, al hombre, el ejercicio de la disciplina, porque igualmente Dios le entrega al hombre el liderazgo dentro del hogar. Y eso, el liderazgo sobre el hombre, pues es algo que aquí en la congregación, el pastor Chuy, la hermana Vicky, los pastores, Chava Pardo, el pastor Toño Ortiz, han enseñado muchísimo y son enseñanzas muy valiosas. El liderazgo es puesto sobre el hombre no por preeminencia espiritual, sino por cuestión de orden. Dios es un Dios de orden. Pero tenemos que entender qué es el liderazgo en el hogar, qué es el liderazgo varonil, para poder ser bendición en la crianza de nuestros hijos. Liderazgo, hermano, lo podríamos conceptualizar como la capacidad sobrenatural dada por Dios. Y digo dada por Dios porque no todo lo que es sobrenatural proviene de Dios. Hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. Entonces, no todo lo sobrenatural viene de Dios, pero el liderazgo sí es algo sobrenatural por encima de la capacidad natural del hombre. Por eso es sobrenatural que Dios otorga para un propósito básico: persuadir la mente y el corazón de una colectividad, de un grupo de personas, para llevarles a alcanzar un bien superior. Eso es un líder. Una persona que persuade mente y corazón de un grupo, de una colectividad, y los va llevando persuadidos, convencidos, a alcanzar un bienestar superior. El bienestar superior al cual el liderazgo del hombre tiene que llevar a la familia, a los hijos, a la esposa, es a un mayor conocimiento de quién es Jesucristo. Estamos hablando, hermanos, del matrimonio y de la familia cristiana. Ese es el liderazgo del hombre. Yo tengo que llevar a mi hija y tengo que llevar a mi esposa a un mayor conocimiento de Jesucristo, y tengo que hacerlo a través de la persuasión, no de dinámicas dictatoriales, ni tiránicas, ni a jalones, ni empujones. No, hermanos, no arrastrando forzadamente a la gente, sino persuadidos en la mente y en el corazón. Entonces, el liderazgo, para poder tener una crianza eficaz con los hijos, tiene características. Y la primera característica de un liderazgo eficaz es que el líder tiene una auténtica comunión con Dios. Un papá debe de tener una auténtica comunión con Dios si aspira a que su liderazgo sea eficaz en la crianza de sus hijos, en la ejecución de disciplina. Josué 1:8 dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, harás conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces prosperarás en todo lo que hagas. Y este prosperar en todo lo que hagas, hermano, habla del propósito de Dios depositado sobre el liderazgo de Josué. No significa que Josué pudiera hacer todo lo que él quisiera y que Dios respaldara lo que Josué quisiera si él meditaba en el libro de la ley. No, meditar en el libro de la ley le permitía tener un mayor conocimiento de quién era Dios y por tanto crecer en su amor a Dios, en su fidelidad a Dios, en su obediencia a Dios, y terminar prosperando en el propósito que Dios le había depositado, que Dios le había asignado. La prosperidad de la palabra que promete la palabra es en el sentido específico de ser un escenario en donde el plan de Dios se cumple de forma perfecta. No el plan de Dios para tu vida, no, eso no existe, hermanos. Es el plan de Dios a secas. Porque aquí nos estaríamos centralizando como la razón de ser de Dios si hablamos del plan de Dios para mi vida. No, es el plan de Dios. ¿Cómo me puedo engranar en tu plan, Señor? El Señor dice, consulta mi palabra. Medita en ella de día y de noche y prosperará mi plan a través de tu vida. Entonces, un líder tiene que ser una persona que se vincule formalmente con el Señor Jesucristo. Meditar, orar, los medios de la gracia, vida congregacional comprometida, estar bajo la instrucción, bajo cobertura, tener un pastor, un líder espiritual, alguien de peso espiritual a quien reportarse y ser corregido de parte de Dios a través de un líder. Entonces, hermanos, primera característica, tiene que ser un hombre
con una auténtica comunión con Dios. ¿Cuántos papás hay acá? Papás, varones. Papás, si no me asusten, hermanos. Papás varones. Ok, bueno. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿tienes una auténtica comunión con Dios? ¿Sabes perfectamente cuál es el diseño de Dios, cuáles son los preceptos, el plan de Dios? ¿Estás creciendo en ese conocimiento de tal forma que tienes cada día una mayor certeza de que lo que haces en la crianza de tus hijos proviene verdaderamente de Dios? Segunda característica, un líder es persuasivo. Persuasivo. No es un dictador. Su conducta no es tiránica. Mateo 20:25, el Señor Jesús dice, entonces Jesús llamándolos, les dijo a sus discípulos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad. Esto es lo que hace el mundo, hermanos, un proceso de enseñoreamiento metódico, como lo explicaba ahorita la pastora Vicky, es un proceso metódico cuando un líder espiritual termina estableciéndose como una entidad de idolatría, de adoración, de exaltación. Esto hacen los gobernantes de la tierra, se enseñorean de las naciones, pero dice el Señor, entre ustedes no será así. El modelo de liderazgo no es el humano, el modelo de liderazgo es mi vida misma, dice el Señor. Entonces, hermanos, un líder, un papá, tiene que saber ser persuasivo, no un dictador, no un tirano, persuadir. Pero también es un servidor de su esposa y de sus hijos. Un líder es un servidor de su esposa y de sus hijos. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el servidor. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Un papá tiene que ser un servidor de sus hijos. Tenemos que servir a nuestros hijos. Nuestros hijos no fueron diseñados para servirnos. La paternidad fue diseñada para ponerse al servicio de los hijos. Instrucción, corrección, convivencia, empatía, identidad, compañerismo, lo que hemos estado estudiando esta mañana en forma muy específica. ¿Quién es el responsable de lavar los trastes en el hogar, hermanos varones? Levanten la mano estamos en Jalisco, ¿verdad? Jalisco no se raja, hermano. ¿Quién es la responsable, hermanos, de lavar la ropa en casa, de asear los pisos, de tender las camas? A ver, los varones, digan, por favor, ¿quién es la responsable? ¿La mujer? ¿Quién? ¿No que no se raja Jalisco? Es que hay más mujeres que hombres, ¿verdad? No, hermanos, no es la mujer, somos nosotros. Lavar la ropa, hacer la comida, asear los pisos, tender las camas, sí. Porque ¿a quién le dio Dios? Mira, hay unas hermanas que se están riendo como diciendo, ojalá fuera así en mi casa. No. ¿A quién le dio Dios el liderazgo, la dirección? ¿Quién tenía que labrar el huerto? ¿Adán o Eva? Adán. En términos prácticos, ¿qué hacía Eva? Pues la Biblia no define. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es del hombre. Pero el hombre muchas veces no puede. Porque otra función asignada al hombre es la proveeduría del hogar para la protección, el sostenimiento, la manutención de la esposa y de los hijos. Y por eso dice el Señor, como yo sé que tú solo no puedes porque solo terminarías muriéndote, entonces haré para ti ayuda idónea. La responsabilidad es nuestra como varones, pero la mujer nos ayuda. Sin ellas no podríamos, hermanos. Un hombre solo termina amargado y, hermano, después de 5 años de sopa Maruchan, termina muerto. Solos no podemos. La Biblia es absolutamente clara. La mujer es ayuda, la responsabilidad es del hombre. Y solamente un hombre que ejerce de forma apropiada su responsabilidad, sirviendo a su mujer y a sus esposas, tiene al tiempo la consecuencia de una esposa tan gloriosa, sin mancha ni cosa semejante, que puede ser una extraordinaria ayuda idónea. Idoneidad, hermano, es un vocablo que significa rodear.
La mujer es multifacética, multidiversa en sus habilidades, en sus capacidades y destrezas, pero Dios no le dio tantas facultades a la mujer para estar al frente, sino para poder ser ayuda en lo que muchas veces los hombres a veces ni siquiera sabemos cómo hacer. Cuando una mujer le dice al marido, oye, fíjate que se descompuso esa línea de electricidad de ahí de la cocina, ¿cuándo la podrías arreglar? Nos tienen una fe las esposas impresionante, como si de verdad supiéramos todo. Y tú le dices, bueno, deja que regrese del trabajo y lo atendemos, pero cuando pasan 3 tardes, 3 días y no lo atendiste, regresas un día a la casa y la luz ya prende, porque la mujer ya lo hizo. O se valió de alguna forma, de alguna estrategia para poder resolverlo. Hermanos, es nuestra tarea, no hagamos el ridículo. Si no lo sabes hacer, pues tienes que contratar o tienes que pagar para aprender, pero necesitamos saber servir. La mujer es ayuda, la responsabilidad es de todos. Cuando un hijo ve a un padre, hombre, varón, que sirve en el hogar, es un hombre que entiende, es un niño o es una niña que entiende el concepto de disciplina. Es servido y aprende a servir de esa forma. ¿Cuántos papás nos gozamos cuando ya los hijos tienen cierta edad y vemos que ayudan a la mamá? En el caso de mi hija, por ejemplo, a lavar la ropa, a hacer la comida. De repente llego a la casa y papá, me dice Valeria, ¿quién crees que hizo la comida? Y pues nada más es mi esposa y ella, ¿verdad? Yo, a ver, bueno, pues seguramente fuiste tú. Yo fui, papá. Y mira, cocina bien sabroso, cocina delicioso. Pero no se emocione ningún jovenzuelo, ahorita es ayuda de mi ayuda, ¿verdad? No, si algunos ya, ay, además cocina, no, quietos, prietos, tranquilos. No, hermanos, entonces eso es maravilloso, pero ese es el resultado de una actitud de servicio. ¿De parte de quién? De parte del padre. Cuando el hijo es acomedido con la mamá y le retira la silla, ya le abre la puerta del auto y está al cuidado y le lleva de la mano y la acompaña y es un apoyo para la mujer y nunca deja ir sola a su mamá a ninguna parte, eso es una bendición, pero es el resultado de una vida de servicio del varón hacia él como hijo y hacia su esposa. Entonces, hermanos, el líder es un servidor de su esposa y de sus hijos. Otro elemento, otra característica es que el líder es ejemplar. Ejemplar. Primera de Timoteo 3:4 es una escritura que nos habla fundamentalmente de características desarrolladas ya en el carácter de los pastores o de quienes aspiran al pastorado, pero entendiendo que los maridos y los papás somos pastores de nuestro pequeño rebaño, nuestra propia familia, se aplica perfectamente bien el contexto de esta escritura y dice: el pastor tiene que ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, fíjate en esto, a los hijos en sujeción, pero con toda honestidad. Porque puedes tener a tus hijos en sujeción sin ser una persona honesta, pero el líder tiene a los hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto? Que la misma carga de responsabilidad moral, conductual, la misma carga de demanda espiritual, de comportamiento que el padre establece sobre la vida de los hijos, es algo que primeramente él tiene que haber sido ya ejemplar, el modelo de conducta para que el hijo únicamente imite la forma en la cual él ahora tiene que responder a esa demanda espiritual, moral o conductual. Un líder entonces no es un fariseo imponiendo cargas que él mismo no puede tocar ni siquiera con un dedo, como el Señor Jesucristo juzga a los fariseos de su época. Un líder es ejemplar, modela la enseñanza con su ejemplo. A ver, papás, ¿cuántos aquí modelamos la enseñanza espiritual, bíblica que damos a nuestros hijos? Pero nosotros somos el ejemplo vivo que ellos pueden identificar e imitar. El problema de cuando tú estableces una carga moral, espiritual, escritural, bíblica, de procedimientos en la vida de tus hijos, pero no eres tú quien lo modela con tu propia vida, es que estás generando una mecánica dinámica para que tus hijos terminen odiando la escritura, odiando la iglesia y odiando todo lo que tenga que ver con Dios. Porque, hermano, estás instruyendo bíblicamente en un principio de injusticia. ¿Tú quieres que tus hijos entiendan los preceptos bíblicos, el consejo de la palabra? Tú tienes que ser el modelo vívido de aquello que estás estableciendo como precepto. Tú lo tienes que vivir. Si no lo vives, mira, cierra la boca, vívelo, instrúyete, busca al Señor, humíllate ante Él, busca consejo pastoral, cobertura pastoral,
pero cuando lo vivas, instrúyelo. Si no lo instruyes, careces de autoridad. Si no eres ejemplo, no puedes criar. ¿Cuántos papás aquí podrían decir, yo soy ejemplo en la vida de mis hijos? ¿Cuántos aquí podrían decir, hijo, no es bueno consultar la internet para ver información inmoral? ¿Cuántos aquí ya tienen el dominio propio desarrollado para no terminar siendo presos de la pornografía cuando en una escena de cierta intimidad en el hogar consultan la internet? ¿Qué harías cuando tu hijo es sorprendido por ti consultando información inmoral en la internet? ¿Cuál sería la reacción casi instintiva? Deja de ver eso. Es pecado. Pero pregunta, ¿es pecado práctico en tu vida todavía? ¿Estás instruyendo desde el fundamento del ejemplo, de la vivencia? ¿Ya es en ti una realidad? En términos prácticos, hermanos, un líder es alguien que sabe a dónde va, sabe cómo llegar a donde va y sabe cómo llevar con él a quienes le siguen a donde él va. Nunca llega solo. El líder siempre llega con quienes le siguen a donde él sabe que va. Un líder sabe a dónde va. Tú tienes que saber hacia dónde va tu paternidad, hacia dónde va tu matrimonio. Si realmente el objetivo, si realmente el horizonte es un mayor conocimiento de Dios para tu vida, y entonces estás persuadiendo el corazón y la mente de tu esposa y de tus hijos para hacerlos llegar contigo a esa meta productiva. Un mayor conocimiento de Dios. ¿Sabes a dónde vas con tu paternidad? ¿Sabes a dónde vas en tu matrimonio? ¿Sabes cómo llegar a donde quieres ir? ¿Y sabes cómo llevar contigo a tu esposa y a tus hijos a ese punto al cual quieres llegar? Entonces estás ejerciendo liderazgo bíblico cristiano. Ahora mira, la prueba del liderazgo es muy sencilla, es muy sencillo. Simplemente tienes que voltear atrás tuyo y ver si te estás siguiendo tu esposa y tus hijos. Y entonces puedes decir, realmente soy un líder, estoy creciendo en mi liderazgo. Pero si vas caminando solo, volteas y no hay nadie que te esté siguiendo, por muy exitoso y por muy reconocido que seas en tu ámbito profesional, en tu ámbito laboral, en tu estilo de vida social, hermano, en ti no hay liderazgo cristiano. ¿Cuántos de aquí, papás, pueden decir, yo soy ese pastor? Porque mi esposa me está siguiendo persuadida por la palabra de Dios, porque mi hijo ha visto un modelo de vida cristiana tal que inevitablemente me está imitando. Ha decodificado que la instrucción tiene evidencias tangibles, comprobables de su eficacia y por tanto él comienza a reproducir porque lo ha visto vivo en mí. No ha sido palabra muerta, ha sido palabra vívida para él. Soy el modelo de mi hijo. ¿Cuántos podrían decir eso? Una vez escuché decir a un pastor, en relación a su hijo, él regresaba, siendo un pequeñito de 8 años, regresaba de la escuela y regresó preguntándole, papá, ¿qué significa esta palabra? Era una palabra sucia, una palabra inapropiada. Y entonces el pastor le dice, mira, esa palabra es una palabra que siempre que la medites o la digas, te va a ensuciar el corazón, la mente y tu lenguaje. No es correcta, significa esto, pero es una palabra sucia. A partir de hoy vamos a hacer un acuerdo, le dice el papá al hijo. Tú tienes, a partir de este día, mi autorización para decir y hacer todo lo que tú oigas que digo y todo lo que tú veas que haga. ¿Cuántos papás podrían decirle eso a sus hijos? Tienes mi autorización para decir todo lo que me escuches decir a mí, en la forma en la cual me escuchas decirlo y para hacer todo lo que veas que yo haga. Ese es el estándar. Es a lo que dice, a lo que se refiere la palabra cuando dice que tengamos a nuestros hijos bajo una sujeción, bajo un gobierno correcto, pero que seamos honestos, hermanos, que no seamos fariseos e hipócritas. Entonces, hermanos, esta es la responsabilidad del hombre fundamentalmente. El Señor nos ha hecho depositarios de una autoridad y de un poder. Porque autoridad sin poder, hermano, sería un juego, sería una burla de parte de Dios. No, Dios da la autoridad y Dios da el poder, ¿no? Es como el policía que está cuidando una sucursal bancaria y de repente llega un asaltante y cuando el policía quiere ejercer su autoridad y quiere sacar la pistola para ejercerla, se da cuenta de que la olvidó en casa. Entonces, hermano, no va vestido de policía, va disfrazado de policía porque no lleva consigo el poder de ejercer la autoridad. La autoridad se ejerce con poder y Dios nos otorga un poder para ejercer la autoridad. El poder que Dios nos otorga, hermanos, es su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Fíjate, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente no es para ingresar a una escena de parafernalias espiritualizadas. No, hermanos.
No es para hacer lo que llama mucho la atención hoy en día y que la mayoría de nosotros conocemos. No es para eso, sino es para ser testigo. Vas a recibir poder y entonces podrás ser mi testigo, del griego martureo, que significa mártir. Una persona mártir es alguien que tiene la capacidad de dar la vida. Una persona que da testimonio de Cristo en cualquier escenario, bajo cualquier circunstancia, favorable o desfavorable, con su vida hasta la muerte. Una persona que el tope, la medida de su convicción es su vida misma. Su convicción termina donde termina su vida y deja el legado de su convicción en las siguientes generaciones. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para ser testigos de Jesús, mártires por Cristo. Y esto representa, hermanos, ser un reflejo nítido, fiel de Jesucristo en cualquier circunstancia y escena de la vida. Impactar a tu generación para que a su vez esta reproduzca valor cristiano en la escena social. Para eso es el poder, para ser testigo. Jehová dice, ustedes serán no digas, ay, testigo de Jehová. Pues es que sí, hermano, pero los de a de veras. Nosotros somos los de a de veras, hermanos, los que testificamos del verdadero Dios, del Dios de la Biblia, no del descontextualizado. Ser mis testigos. ¿Y con quién crees que tienes que ser tu testigo? Tienes que ser testigo de Dios. Primeramente con tus hijos. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es una especie de círculos concéntricos. Parten de un mismo centro hacia una zona más expansiva, más abierta, con mayor alcance. Hay quienes primero quieren ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra, pero no son testigos en su Jerusalén. Y tu Jerusalén, como círculo concéntrico más cercano, tu círculo natural de influencia, digámoslo así, son tus hijos, es tu esposa, es tu vida familiar. Ahí tienes que ser testigo, mártir del Señor. Estar en la condición, en la habilidad de dar la vida como tope máximo de tus convicciones. Hay una diferencia, hermanos, entre una ideología y una convicción. Una ideología es algo por lo que estás dispuesto a discutir, argumentar. Pero una convicción es algo a lo que estás dispuesto a dar la vida de ser necesario. Nuestro Señor Jesús es un hombre de convicción. Él dio la vida en rescate por la nuestra. Esa fue su convicción. Entonces, hermanos, tenemos que ser testigos con el poder del Espíritu Santo, y se requiere el poder del Espíritu Santo para amar a una sola mujer y serle fiel durante toda la vida. Para eso es el poder del Espíritu Santo. No para querer ingresar de forma arbitraria al mundo esotérico, al mundo espiritual, al mundo de lo sobrenatural y comenzar a hacer cosas que no tienen nada que ver con el contexto de la Biblia. Para eso se requiere poder. Tener una sola esposa y serle fiel cada día de tu vida, en respecto al pacto que tú realizaste con la mujer de tu juventud. Se requiere el poder del Espíritu Santo para no quedar preso en la inmoralidad cuando consultas en privado la internet. Se requiere poder del Espíritu Santo para no aplicar claves de acceso a tu teléfono celular y a tus dispositivos y a tus redes sociales. Se requiere poder del Espíritu Santo para tener tal nivel de integridad que tu esposa pueda acceder a tu computadora o a tu teléfono sin claves especiales o ocultas de acceso. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí, perdón? ¿Y cuántos tienen teléfono celular? ¿Y cuántos sus esposas tienen acceso libre a su teléfono celular? Ay, mira. Ay. Bien, muy bien, felicidades. Se requiere el poder del Espíritu Santo para educar a tus hijos en el temor de Dios. Se requiere poder, para eso es el poder, para educar a nuestros hijos como varones en el temor de Dios, renunciando a nuestra comodidad y a nuestro descanso. Porque, hermano, cuando llegas a la casa, lo que quieras, después de una ardua jornada de trabajo, pastor, es que yo trabajo como burro, cada quien como quiere trabaja. Y le pagan bien trabajando de eso, oiga. Pues hay que ver, hay que explorar opciones. Trabajo tanto, pastor, y llego a mi casa y lo que quiero es descanso, lo que quiero es convivencia con mis hijos. Algo de esto comentaba el pastor Toño Espinosa. Sí, efectivamente es lo que todos anhelamos, pero cuando llegamos a la casa, llegamos no a ser servidos por la comodidad ficticia de una esposa temerosa y de hijos amedrentados con una actitud autoritaria. No llegamos a la isla de la fantasía donde todo funciona por el simple deseo del corazón. Llegamos a la realidad, a la verdad, aquello por lo cual estamos entregando la vida y entregando el corazón. Ahí tenemos que ser líderes, antes de serlo en el trabajo o en el ámbito productivo. Llega el hombre cansado, agobiado, con el peso, con el estrés y la responsabilidad a cuestas. ¿Para qué? Para ahora seguirse sacrificando por los hijos y por la esposa. Ese es un líder.
porque si no eres una caricatura de líder. Llega tu esposa, ¿y cómo quieres que llegue tu esposa? Tu esposa está lidiando con ellos todo el día, con los hijos, y tu hermano, si acaso los ves en la mañana, o al atardecer y al anochecer, y la esposa llega con una larga lista de circunstancias que demandan instrucción, guía, acompañamiento, dedicación, enfoque, disciplina. ¿Y cómo reaccionamos a veces? Ay, sabes que ya no me hables mal de mis hijos porque me estás llevando a odiarlos. Bueno, a ver, ¿y con quién quieres que tu esposa reporte eso? ¿Con el vecino? ¿A quién quieres que le diga a tu esposa? A ti, marido. Cuando tu esposa te dice, mira, fulanito hizo esto, y Pepito hizo esto, y María hizo esto, y Rodolfito hizo esto. Hermano, ¿qué es lo que está haciendo tu esposa? Tu esposa está honrando tu autoridad. Está honrando tu participación fundamental en la crianza bíblica de tus hijos. Está creyendo que tienes capacidad de resolver los problemas dentro del hogar. ¿Qué tienes que hacer? Tú eres servidor. ¿Sabes qué, mi amor? Ya llegué. Mira, aquí está la S. Soy Superman. Así que tú puedes irte a descansar. Mira, métete a tu habitación, medita la palabra, ora, mantén un tiempo con el Señor, una enseñanza. Duérmete, haz lo que quieras, relájate, porque ya llegué a casa. Llegó el varón, llegó el esposo, llegó el padre. Llegó quien establece el precepto de amor, de equidad, de justicia, de santidad en el hogar. Soy el vehículo de Dios para ese efecto. Ahora yo me encargo de los niños. Bueno, hermano, gloria al Señor, ¿sí? Claro. Claro, porque el Señor lo que hace, lo hace perfecto. Y los maridos, a ver cuándo vuelven a invitar a este. Y así funciona. Y entonces, cuando después de sacrificarte en el trabajo, llegas a casa y en vez de descansar, renuncias a ese derecho y comienzas ahora a sacrificarte por los hijos, tus hijos valoran tu sacrificio y lo imitan. Eres un modelo. Hijos, vénganse, vamos a dejar descansar a su mamá. A ver, ¿dónde están los juguetes? Vamos a levantarlos. Las tareas, ¿cómo están? Vamos a revisarlas. Y si no están bien, vamos a reelaborarlas nuevamente. Y ya después de que hiciste eso, a ver, Juanito, Pepito, mamá me dijo que ustedes hicieron esto. ¿Por qué lo hicieron? Si ya diste instrucción de la palabra. Y si en alguna forma ya estableciste una cuota disciplinaria, ahora lo que tienes que hacer, mi amor, ven para acá, voy a tener que disciplinarte. Y los disciplinas. Sin enojo, sin iras. Porque la disciplina ya está establecida. Ya hubo un precepto bíblico. Ahora también hay una disciplina, me estoy refiriendo fundamentalmente a la disciplina cuando necesariamente es física. Y entonces, hermano, como la gente de tránsito, ¿verdad? Cuando el automovilista se pasa un semáforo en rojo, en una sociedad ideal, pues lo que hace es levantar una infracción. Y ya, nunca ves a un agente de tránsito, ¿por qué se pasó el alto? 5 veces se ha pasado el alto, ya me tiene harto. Nunca vas a ver a un agente de tránsito haciendo eso. Únicamente utiliza la autoridad con poder, te levanta una infracción y con mucho respeto te dice, pase a pagarla, por favor. Bueno, ya estableciste el precepto, has instruido, has acompañado, se requiere la disciplina física, pues lo que tienes que hacer es no rehusar hacerlo. Hijo, ven para acá. Papá, perdóname. Ya te perdoné, hijo. Yo te doy de gracia lo que he recibido de gracia, no eres sujeto de mi juicio, no lo podría hacer, te he perdonado. Pues entonces no te voy a pegar, mi amor, te voy a disciplinar. Y con paz y con tranquilidad. Y en esa escena perfecta que la Biblia nos ofrece, para desarrollarla prácticamente, el hijo entiende por qué ha sido disciplinado. Como lo decía el pastor Toño Espinosa, si el hijo regresa, es que me pegó mi papá, no entendió nada. Pero si el hijo regresa, me disciplinó mi papá, me lo merecía. Es porque lo ha entendido, es porque se ha formado esto. Por eso te comento que yo tengo una alta expectativa por lo que nos va a enseñar Dios a través del pastor en sus siguientes participaciones. Para eso se requiere el poder del Espíritu Santo, hermanos. En un primer término, en tus hijos y en tu familia. Si lo haces con tus hijos y con tu familia, entonces el Señor en alguna forma y medida va a abrir otro círculo más expansivo y no tendrás que promoverte, el Señor te promoverá. Y cada día serás una mayor influencia de vida cristiana, aún puede ser hasta lo último de la tierra.
¿Por qué es necesaria la disciplina, hermanos? Bueno, porque la disciplina genera sabiduría. ¿Cuántos anhelamos tener hijos sabios? La pastora Vicky ayer nos enseñaba qué es la sabiduría. La sabiduría es más que conocer, involucra el conocer, pero básicamente es saber hacer algo correcto con lo que sé. Si bien también es inteligencia, pero es más que inteligencia, es saber darle un uso correcto a nuestra inteligencia. Eso es sabiduría. Porque gente inteligente hay muchísimas. Hitler era una persona inteligentísima. Hay quienes dicen que si Hitler, en vez de haber sido instruido por un esotérico, hubiera sido instruido por un cura, hubiera terminado siendo un papa, por su alto nivel intelectual, un altísimo coeficiente intelectual. Pero pregunta, ¿era una persona sabia? No. ¿Utilizó apropiadamente su inteligencia? No. Stephen Hawking, el más grande astrofísico de nuestra época, hay quienes han dicho que es más inteligente que el mismo Einstein. Es una persona muy inteligente, pero sus dilucidaciones científicas y su investigación sobre la astrofísica torpemente le llevó a concluir que Dios no existe. ¿Es inteligente? Sí. ¿Es sabio? No. La sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento, poner el conocimiento en una escena productiva. Eso es sabiduría. ¿Cuántos anhelamos que nuestros hijos sean sabios? Que su inteligencia sea utilizada en forma productiva, porque vaya que son inteligentes nuestros hijos, ya lo veíamos, la necedad no está en su inteligencia, la necedad está en sus corazones. Y utilizan la inteligencia al servicio de la necedad de su corazón, inteligencia para lo malo. Entonces, hermanos, ¿cuántos anhelamos hijos más que inteligentes, sabios en el uso de esa inteligencia? Todos. Para eso es la disciplina. Fíjate lo que dice Proverbios 10:13. Y fundamentalmente, ¿quién tiene que hacer esto? El papá. El papá. El papá es el resolutor de todo. Y si no sabe resolverlo, va con el Señor. Oye, papá, a ver, papá, explícame, ¿cómo es Dios? ¿Alguna vez tu hijo te ha preguntado eso? Si ya lo hizo, hermano, como a mí en algún momento me metió un calambre mi hija, y papá, ¿cómo es Dios? Pero ¿sabes quiénes contestan? ¿Qué contestan algunos papás? Pues pregúntale a tu mamá, ella es la santa. Ella es la que todos los domingos, dura y dale, ya vamos a la iglesia, se hace tarde, vamos a llegar después de la alabanza, no es testimonio, pregúntale a ella. Qué manera tan barata, hermanos, a veces de quemarnos entre los hijos, ¿no? De perder peso y perder autoridad, peso de autoridad. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entonces, hermano, hablando ahorita, circunscribiendo un poquito hacia la enseñanza de la necesaria aplicación de la disciplina física, la vara, como Dios me ha permitido la oportunidad de hablar con ustedes, es necesaria para que los hijos aprendan sabiduría. Hijo, ya te di el precepto. Hijo, ya lo entendiste. Probablemente ya hasta te sabes el verso de memoria y yo he sido un modelo de esa conducta. Lo hemos hablado en el camino, en el desayuno, al acostarte, al levantarte. Hemos ido al campo, hemos jugado, hemos ido al partido de fútbol. Son preceptos que de continuo estamos hablando, están en los frontales de la casa. Mira, esa palabra está puesta en el dintel, está puesta en el pilar. Es un tema que lo hemos hablado. Yo entiendo, hijo, que si tu conducta fue falta de cordura, es porque el problema ya no es a nivel intelectual, el problema es necedad. Hijo, necesito disciplinarte y te voy a disciplinar con amor, con paz, sin enojos y sin exaltaciones. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Cuando has caminado el proceso, cuando los has acompañado, cuando has instruido, papá, lo tienes que hacer. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ese principio, si Dios me lo permite, mañana lo voy a exponer con las hermanas, bueno, con todos, pero orientado hacia las mujeres. Porque esto, hermano, es tan común verlo en la escena de la vida familiar cotidiana, cuando encuentra el papá discutiendo las necedades del hijo a la mamá. Y es que mira, ya le dije, pero tu hijo no entiende, y es que es terco, y es que Pepito, mira, y así, y Pepito exponiendo su falta de cordura, su necedad, su torpeza, y argumentándola, porque utilizan la inteligencia al servicio de la necedad del corazón.
Y son muy argumentativos y muy inteligentes y muchas veces hasta ponen a dudar a los padres. Pues ¿será que mi hijo tenga razón? Es que es tan inteligente mi hijo. Yo creo que es verdad lo que mi hijo dice, cuando en términos abiertos y flagrantes es una sandez, es una torpeza, es una necedad. ¿Cuántas veces la mamá termina discutiendo por las necedades del hijo en el mismo tono de necedad? Y aquí la Biblia dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad. Nunca te pongas en ese nivel para que no seas tú también como él. Y a veces el papá no sabe quién es la niña, si la hija o la esposa. Y es que se ponen igual, pastor. Y es que se ponen a discutir y casi que tengo que entrar como referee para separarlas. No sé quién es la niña, no sé si mi hija o mi esposa, igual de necias. ¿Alguna mujer ha experimentado esto? Bueno, y a veces también los papás. No, dice el Señor, no respondas así, sino responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando el hijo llega a este punto de la discusión, la deshonra, la confrontación abierta al papá, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Disciplina, hermanos. Ya instruiste, ya acompañaste, ya enseñaste. Has confiado en el poder transformador de la palabra de Dios. Ahora la palabra te dice, bueno, acompaña la palabra ahora con la justa disciplina, con la justa dureza, para que terminemos desligando del corazón del muchacho la necedad. Hermanos, sucede que vivimos en un mundo caído por el pecado, en donde privan en el medio ambiente los vicios, las malas costumbres. Y la diferencia entre una mala costumbre, perdón, voy a hablar en voz más baja porque hay hermanos que están durmiendo por respeto. No quiero yo. Ya vamos a terminar. La diferencia entre una buena costumbre y una mala costumbre es que las malas costumbres, los malos valores, los malos hábitos se adhieren al ser humano, tan solo porque coexisten gravitando en el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Los malos hábitos y las malas costumbres no se tienen que practicar, no se tienen que enseñar intencionalmente, simplemente se adhieren por el hecho de estar coexistiendo en un medio ambiente contaminado por esos malos principios. Y por eso el niño, hermano, sabe maldecir y sabe comportarse de una forma en la que jamás en tu casa, muchas veces ha visto el ejemplo, ni tú lo has instruido en un mal ejemplo, pero él llega porque el medio ambiente social en el que vive y se desarrolla en la escuela está contaminado por malos valores y se adhieren. Las buenas costumbres, hermanos, ojalá fueran así. Ojalá tu hijo viera a tu esposo, te hubiera visto a ti lavándote los dientes una vez y a partir de ese momento él todas las noches se lava los dientes. Las buenas costumbres se tienen que enseñar intencionalmente y se tienen que practicar a la vista de los hijos sistemáticamente, repetitivamente, consistentemente, permanentemente, todos los días. Los hábitos, hermanos, se tienen que enseñar con intencionalidad, se tienen que repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando tu hijo ve que tú eres el modelo de ese hábito, entonces poco a poco, a la postre, comienza a desarrollar por sí mismo, como lo decía el pastor y nos va a enseñar, la autodisciplina. Lo ha comprendido, lo ha visto, lo ha procesado, convive con ello, es un medio ambiente. Y ese medio ambiente, hermano, está contrarrestando el medio ambiente contaminado por malos hábitos, malas costumbres y malos valores. Y gradualmente vamos haciendo retroceder y oponemos una resistencia santa, bíblica, respaldada por Dios en el corazón de nuestros hijos. Se requiere disciplina, continuidad, constancia, permanencia. Y así es. No rehúses, dice la Biblia, y ayer lo veíamos, castigar a tu hijo con vara cuando esto ha sido ya una necesidad. Si el padre renuncia a la disciplina, entonces, hermanos, oigan esto, y con esto voy a terminar, ya es la hora. Si el padre renuncia a la disciplina, a ejercerla, entonces le está dando al mundo el derecho de formarlo, pero también de destruirlo. Fíjate lo que dice Proverbios 6:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Caballo y asnos son bestias, no tienen razonamiento. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara, ¿para quién? Para las espaldas del necio.
La Biblia, hermanos, nos enseña a disciplinar en una forma en la cual no terminemos humillando a nuestros hijos. Un zape, un golpe en la cabeza, un jalón de patillas, un golpe en el brazo, hermanos, en las piernas, en la cara, en el rostro, es altamente humillante. Y podemos dejar moralmente heridos por mucho tiempo a nuestros hijos. Incorporamos nuevos males, como lo acabamos de leer en el primer verso de Proverbios, cuando hacemos esto por ira y por coraje, ¿no? Al hijo se le disciplina no para destruirlo, sino para edificarlo. Pero cuando tú rehusas dar la vara, cuando es necesario, has corrido el proceso de la instrucción y aún así rehusas dar la vara, dice el Señor, el problema es que si tú no das la vara cuando tienes que dar la vara, tu hijo va a ser tratado como una bestia, como un caballo y por un asno, por el mundo. Y el mundo no le va a azotar la vara en donde debes tú para la instrucción y la edificación. El mundo se la va a azotar en la espalda para destruirlo. ¿Quién prefieres que instruya y eduque y forme a tus hijos? ¿Tú o el mundo? ¿Dónde prefieres que tu hijo reciba la vara cuando es necesaria? ¿En el hogar para edificación o en el mundo para destrucción? ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que aplicar fundamentalmente la medida disciplinaria con un modelo de liderazgo bíblico, con estas características perfectamente bien definidas para que no te conduzcas como un tirano y un dictador, sino seas persuasivo del corazón de tus hijos a través de la palabra de Dios y un modelo de vida ejemplar? Tu papá, fundamentalmente tú. Y no puedes renunciar a esto si no quieres ver a tu hijo destruido por el mundo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por toda la enseñanza, por toda la palabra que hasta este momento nos has dado. Muchas gracias, Cristo. Ayúdanos, fortalécenos, capacítanos, adiéstranos, instrúyenos, Señor, por tu palabra. Aún disciplínanos, Señor, porque no queremos quedarnos como estamos, queremos crecer, queremos madurar, queremos ser cada día más funcionales para tu propósito. Que en el corazón de mis hermanos, hermanas, tu palabra esté siendo acendrada, esté siendo iluminada por tu Espíritu Santo y esté generando la transformación que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, amén.